chorizo. Pa, 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 pla, 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 no se buguee, que no se buguee. Seguimos en Outlast y vamos a recapitular donde estábamos, pero vamos a ponernos a continuar. Que nos hemos quedado en la sección femenina, justamente para, ¿cómo se llama? Casi la última de las facetas. Prácticamente de esto me falta un capítulo más y ya se acaba prácticamente Outlast. Esperemos avanzar, hacer un gran avance para terminar el juego, que voy a hacerlo en 5 capítulos como máximo. Así que este es el tercer capítulo, cuarto creo. La verdad no estoy seguro. Y se agradece mucho todos el apoyo y la transmisión. Y si eventualmente quieres ver más del contenido que suelo hacer, suscríbete, que es muy importante siempre eso. Dale, dejo corazoncitos siempre los que se suscriben. Vale, esto está... Uf, se ve malísimo, Golpeamos, imagino que... Vale, imagino que el sonido está bien. No sé, no me la quiero jugar, no quiero que el sonido esté mierda. Estoy grabando con un cojudo, me ha pasado. Si no tendré tantos problemas. Ajá, el otro está... Bueno, está bien. Sí está. Pues ya que... Vale, está bien. Vale, perfecto. Un poquito más, mejor dicho. Estamos, mira, por ejemplo, de momento necesitamos golpear la parte de arriba. Voy a borrar esta parte, voy a comenzar a hacer. Bueno, todas esas por estar aquí. Estamos en Outlast otra vez. Y la persona que les gusta ese contenido o historia de terror, o digo, juegos de terror, los estaré haciendo. Así que no se preocupen. Bueno, no hay nada acá. Vale. No se preocupen, me estaré intentando subirlo lo más pronto que pueda. Y si te gusta el contenido que hago, puedes suscribirte, es lo mejor que puedes hacer, tío. Vale, saco el móvil, que lo tengo por acá. Un momento. Saco esto y listo. Ya estaría. Bueno, sí, ya está. Me he cortado el dedo, de hecho, mira. ¿Lo ves? Me he cortado el dedo. Esto que ves acá no es sangre. Es una especie de curación. Y por eso no podía jugar muchos juegos de PC. Mejor voy para acá. Voy con 3 de 10, necesito más. Creo que hay munición en una de estas. No, no hay munición, vamos. Por ahí. Vale, necesitamos coger una... Ajá, vilas, perfecto. Si la coges, serías el mejor... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me bugueo? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No puedo coger... No, ¿qué pasó? Qué loco, no puedo coger... ¡Qué liada, tío! Pero que estoy cogiendo la batería como 4 minutos. Subimos, que tenemos que correr un camino bastante largo. Salto de fe, primer desafío del día. Bueno, vamos a subir. Perfecto. Vale, los ruidos fuertes de otras no me gustan. Voy a sacar esto que tengo acá, el parlante. Perdón por todos los preámbulos que hago, pero así es como se juega Outlast, tío. Hay uno con una luz. No puedo pasar. Vale. Me imagino que tengo que hacer esto. Esto es la llave, perfecto. Hay que movernos del tirón, por favor. Hijo mío, vamos a movernos ya. Ya casi estás en la puerta. Cruzar. Ah, el padre Martín me está hablando, ¿no? ¿Qué baterías? Sí. Pero coge la batería, cabezón. Le cuesta muy... Le cuesta una eternidad cogerlo. Bueno, pues el primer desafío de la semana, Vale, a ver si me acuerdo cómo hacerlo. Te hace muchísimos likes. Van a ver mi cara de susto bastante rato. Así que vamos a darle, tío. Vale, vamos a coger el camino fácil. De momento. Creo que me acuerdo todo esto. Vamos a hacerlo como unos cracks, ¿vale? Vamos a hacerlo como unos cracks. Que no se diga acá que no somos leones. Que somos huevones. Puerta que abrimos. Parece porque ahorita cuando abramos la puerta va a venir un men. Y lo tenemos que esquivar. A ver si me acuerdo cómo fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está. Ahí está, viene. Perfecto, vean lo que vamos a hacer, No lo entienden en su casa, chicos. ¡Ahí está! ¡Corre, Forrest! Corre. Vamos a esperar en la cama,
Vale, corremos. Perfecto, corremos. Vale, Ned en su casa. Solamente yo lo hago, tío. Solamente el máquina de máquinas. Bebecito de Moxito, vale. Vamos. Corremos. Perfecto, por acá. Con la cámara. Y nos esperamos a que se vaya el men. Porque es importante que se vaya para poder hacerlo la segunda faceta del plan. Uf. Bueno, tío. Perfecto. Relajamos un poquito. Y hacemos la segunda parte. Creo que es entrar para allá. Vale. Recuerdo, creo, el camino. Este men no hace nada. Tranquilos, pasamos esta parte. Aquí hay un men que nos puede hacer daño, así que controlados, tranquilos. Cogemos. Aquí hay un men, recogió el fusible, bla bla bla. Habla de su vida, está un poquito molesto por pues yo sé qué. Vale, estamos haciéndolo bien. Parte superadísima, no siento si es que quieren ver los sustos, pero yo no me lo voy a jugar con todo lo que sé. Con toda la habilidad que tengo. Tengo 7 baterías, tío, ¿qué? ¿De qué estoy hecho, tío? Fusible. Vale, vamos a buscarlo. El men que nos va a venir a atacar. Que venga. ¡Ey, hermano! ¿Cómo estás? ¡Que te estoy grabando! ¡Es tontísimo! ¿Qué haces? ¡Eres tonto! ¡Eres tonto como una lechuga! Pelón, ven para acá. ¡Woohoo! Es tontísimo, tío, es tontísimo. Vale, hacemos el lío. Miren lo que voy a hacer. Espero que me salga bien, tío. Que venga por acá, que venga por un lado. Vale, pillamos, corremos. No va a correr, no. No va a intentar golpear, pero controladitos, tranquilos, avanzamos y hacemos bien la girada esta, que nos viene bastante bien. Bueno, casi me pillo ahí. Vale, me preocupa mi dedo, soy honesto, soy bastante honesto, me preocupa bastante mi dedo. Pero yo sé que algún día yo seré un diamante. Vale, perfecto. Ah, tío, bien hecho, no creo que venga por acá. Vale, primera faceta pasadísima. Intento pasarlo del tirón yo siempre soy así. ¡No! Es que hay gente tonta y después estoy yo, tío. Quería quitarle la F, no quería hacer... Tío, es que hay gente tonta, te juro que después soy yo. Vete al diablo. No me jodas, pero eso... Eso no debe haber pasado, tío. Vale, esperamos un poquito más. Quitamos la luz porque me da miedo esto que aprieto la F y se va, chorizo todo. Viene. Vamos a jugar un poco con él. No vamos a caer en su trampa, vamos a jugar con estrategas. El chiste del juego es que el main no puede pasar hasta acá, así que no hay problema. Dime que se fue para hacerle el truco este. Bueno, de momento no hay nada, estamos esperando bastante bien. Y si no se ha suscrito, suscríbete, man, porque es el momento indicado. Vale, seguimos avanzando. Vale, me falta apretar el botoncito este y tomar por saco, Vale, a ver si corremos. Vale, sencillísimo, Hicimos una parte bastante difícil para los primerizos que juegan Outlast. De hecho, bastante complicado. Sacamos la F, por favor. Y de teoría deberíamos tener la llave para subir al piso de arriba. Ah, no, claro. No tenemos la llave, pero sí que tenemos... Disculpaos. Bueno. Ah, está en el piso de abajo, ¿no? Vale, tengo que bajar piso entonces. Vale, tengo que... ¡Jua! Saltó. Y dirigirme al lugar donde antes estaba, que era por acá, discúlpame si es que no me acuerdo completamente, pero... Aquí tengo problemas para acordarme las cosas. Acá, perfecto, estamos al primer lugar que habíamos entrado. De hecho, debemos hacer la presentación, suscríbete, tío. Cogemos esto y dale follow si lo subo a YouTube, al Twitch. La verdad que no me sé.
Vale, ahora el men que está acá nos va a querer perseguir. Nos vamos. Bien, me acabo de atorar con la puerta. Vamos a ver cómo viene corriendo. Y cuando venga para acá, pues saltamos. ¡Ey, men! ¿Qué fue? Pero tío, máquina fiera, eres lentísimo. Pues nunca vino por mí. Oye, ¿cómo lo hago el lío? ¿Vas a ver cómo acabo el juego? Pues no salió por nosotros, En teoría debería atacarnos. Pero bueno. ¿Qué se la de hacer? Subimos a la siguiente planta. ¡Jua! No te vayas a caer, cabezón. Perfecto. Suscribíos, tío. Suscribíos muchísimo. Vale. No me acuerdo. En esto no me acuerdo. Nada, tío. Vale, para allá no podemos ir. Así que vamos a ir para el otro lado. A buscar otra llave, me imagino. Me es manzano. Tengo 5 baterías por ciento. ¿Cómo es esto? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me acuerdo ya nada de Outlast. Vale, ¿qué acabo de hacer? Soy un tonto, Tengo... Ah, tontísimo, Hay personas tontas. Tengo que abrir la puerta de acá, pero si tengo la llave. Tonto, abre la puerta. Vale, perfecto. Sacamos... Bajamos la cámara. Otro salto, creo. Imagino que salto de fe. No, no hay salto de fe. Vamos a escalar tranquilamente. Acá hay salto de fe. Bajamos la cámara y... ¡Salto de fe! Agárrate bien, cabezón, que te puedes caer y te quitas vida como un tonto. El First Blood sigue la sangre. Vamos a ver. Vale, pequeña bugueada. Tenemos que movernos. Avanzados, suscribíos. Y follow si los que subía. Si los... mira, acá está el men. Aquí hay un loco. Dime que llegas, por favor, no te vayas a caer y la terminamos cagando toda. Vale, perfecto. Me cago en todo, no la pude haber cagado más. Vale, hay que enterarnos. Yo sé que hay una forma de subir. ¿He complicado las cosas? Pues sí, bastantes. Vale, las he complicado muchísimo. Pero... tengo que recargar porque sí, tío. Vale, tengo balas de sobra, así que... balas de sobra. Tengo estas de sobra, así que hay que recargar como locos, Parecía que fuera alguien allá, ¿no? Te juro que sí parecía. Necesitamos... ¿cómo se llaman estos? Pilitas no vendrían mal. Bueno, hay que caminar con mucho cuidado porque este piso se cae. Es el único camino disponible de momento. Vale, me estoy preocupando el tema de los pisos porque me da miedo que se vaya a caer otra vez. Bueno, no hay nada de momento. Hay un camino de hecho acá. ¿Cómo es esto? Cerradísimo, me cago en todo. Movernos. Este es el único camino que... ah, For Blood, acá está el World Rider, que es de lo cual escapan los variantes. Yo no me acuerdo nada, yo aquí. Si soy honesto, no me acuerdo ni jota, tío. Vale. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a abrir esta puerta. Van a salir los gemelos. No hagamos bulla, que se van a ir unos tipos muy malos. Nos quedamos quietísimos. Se va. Y acá tenemos que hacer el lío tremendo, tío. Viene con el hacha, viene cabreado, tío. Viene cabreadísimo. Son dos, pero hay que... uno creo que se va con el otro. Son novios, son amantes, son hermanos, bandidos. Cuidado. Mira mío, que no me quiero caer, de verdad no lo quiero liar cuando he avanzado bastante en el juego. Vale, susto. Qué tensión, Tensión al máximo. Acá vamos a perder la cámara, así que tranquilos. No tanto, de hecho. Esto ya está programado. No es que yo me caiga porque yo soy perfecto haciéndolo. Pero quizás no me caigo, y sale todo bien. No, es que es tontísimo, se quiere caer. ¡Chao, cámara, que te vas! Madre mía, te fuiste, a tomar por saco. Bueno, cinemática.
Intentamos subir. Cinemático otra vez. Vale. Jodidísimos, tío. Y ahora aquí no me acuerdo. Así que este es un momento para comentarte. No me acuerdo nada, cabezón. Vale, macho. Los sustos se vienen los sustos, se vienen los sustos. Jua, jua, se vienen los sustos. Jua, jua, jua. Vale, creo que tengo que bajar, ¿no? Me imagino que sí, tío. Acá hay unas baterías que no vienen bien. Y por aquí hay unas baterías, creo que... Me acuerdo de baterías, tío, pero no me acuerdo otra cosa, tío. Vale, baterías que tenemos. ¿Cuánto de cuánto? Ah, no tenemos la cámara, pero... Estoy empezando... Hace rato estoy cliqueando para sacar la cámara y nada tenemos. Vale, tengo que ir por acá. Nos cogemos... Bueno, nos agachamos, batería control. Es que mira, por el dedo cortado este no puedo apretar muy bien las teclas. Espero no morirme por eso, tío. ¡Uah! ¡Qué frío tengo! ¡Qué frío hace! Tensión aquí. Acá está el baño, que nos viene bien. Tenemos que hacer un lío que no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Suscríbete, tío, me lo merezco, por este momento de tensión, tío. No hay nada más acá. Dime qué se va a ocurrir. Acá un menos va a golpear. Así que no se asusten. O asusten conmigo, porque ahí viene el sustito que no va a pegar este men. Bueno, se fue. Bueno, perfecto. Cali nos va a hablar de su vida. Que está un poco molesto por, bueno, cosas que le pasan, tío. Acá. Vale, uff, esto sin cámara. Qué lío, tío. Sin cámara, qué lío. Ahí tenemos la cámara. Los variantes nos pueden golpear, pero no nos pueden hacer nada más, Vale, vamos a mirar la cámara y vamos a ver que nos ven, que siguen gente. Corremos, tranquilos. La tranquilidad de este juego es súper importante. Se golpeó la cámara, tío. ¿Quién me va a apagar la cámara? ¿Quién me va a apagar la cámara, cabezón? Corremos, que se voy a para confundirme. Pero yo me acuerdo el camino completamente bien. Seguimos corriendo para salvarnos. Vale, saltamos esto. La cámara. Tengo acá. Saltamos esto. Un salto más. Otro salto más. Perfecto. Ven. Hemos hecho súper genial. Tenemos 5 balas. ¡Sigo diciendo balas! 5 de estas. No me acuerdo por dónde entré. Pues ya, a buscar la salida, ¿no? No la encuentro la salida. Ya no la encuentro, tío. No la encuentro la salida. ¿Por dónde entré, cabezón? Dime tú. Dime tú por dónde entré, cabezón. Menciónamelo y dime, Jan. Tú entraste por aquí. Ya me perdí otra vez. No lo sé. Me estoy perdiendo, tío. Vale, esto no hay acá. Madre mía, tío. Ah, creo que me cocho por acá. Uf, qué lío, tío. Te juro que en Outlast te confundes siempre. Es imposible no confundirte. A ver. Avanzamos. Jua. Vale, yo sé que le gusta que transmita el Free Fire. Voy a transmitir también Roblox. De hecho, me falta una transmisión de Roblox. Pero internet va mal. Entonces, de momento no lo puedo hacer. Me imagino que puedo subir por acá. Vale, subimos. Tranquilitos. Con suavidad. Vale. Busca al padre Martín en el bloque de administración, ¿vale? No sé cómo dejarlo. De hecho, no hemos hecho mucho tiempo. Porque soy muy bueno jugando, entonces no me da mucho tiempo en hacer las cosas. ¡Sua! Salto de fe otra vez. Vale, esta es la fase del gordo, creo que estamos. Vale, cuidadísimo ahí porque se cae el piso. Cuidado. Vale, se cayó. Perfectísimo. Pequeño salto de fe. ¡Salto de fe! Mucho cuidado con esto. Que no estoy en la cámara porque veo bien. Pues la verdad es que no. Vale. No, tengo que caer abajo, creo. Sí, tenía que caer abajo. ¿Qué problema? Ahí me va a decir el men que... Bueno, ¿qué me cuentas, tío? ¿Cómo te va en la vida? Sí, ya sé que viene salida, cabezón, no te preocupes. Me pegué el cabello que no me deja vivir bien, tío. Vale, ahora viene la fase del gordo. Prepárense, que es la fase del gordo, la que más amamos. Gordito Sabrosongo se vuelve a presentar en nuestro canal, tío. Hace tiempo que no lo veíamos, hace como un par de días. Gordito Sabrosongo, es en la puerta semiabierta, Gordito Sabrosongo, abrimos la puerta. Vale, Gordito Sabrosongo, lo pasamos. Súper pasadísimo, es en la segunda puerta que está abierta, creo.
Hay una puerta que está abierta, ahí te metes, tío. Gordito sabrosongo. Ya no me acuerdo qué seguía. Aquí hay un men desfiguradísimo, Que este puede ser Natsu. Natsu para abajo, Te caes. Sol, que te cae fuera abajo. Uf, se me buguea el juego. Bueno. Y acá, pues ni idea, tío. La gente que es por ahí, ¿no? Pues acá ya me perdieron, tío. Ah, documento. Uf, me da miedo todo aquí. Bueno, ¿qué dices? ¿Dónde está lo demás? ¿Puedo entrar por acá? Ah, yo sí la puedo abrir, cabezón. Ah, vale. Eres el sudor, supone que quiere decir lleva la llave. Yo cuido el cine. Vale. Pues yo me encargo, Bueno, acá ya me olvidé todo, tío. Estaba hablando con Jan del pasado que no se acuerda ni jota, tío. Vale, cargamos esto. Vamos por acá. Vale, estamos en la fase del cine, cabezón. Hemos avanzado muchísimo. En muy poco tiempo, de hecho. Vamos a pasarlo en un capítulo más. Seguimos avanzando. Se recupera esos likes que ya voy a subir, tío. Y los followouts en Twitch. Vale, avanzamos de esta manera. Mucho cuidado, mucha calma. No me acuerdo exactamente dónde tenía que caer. Tenemos la radio para poner la buena música. Una música que buena, sonar muy bien. Vale. Creo que tengo que salir de este armario y tengo que comer algo y tengo que irme al baño. ¿Ya? Tengo ganas de orinar recién. Pero no quiero cortar el video porque no lo quiero editar. Ah, pero acá tengo exit, tío. ¿Por qué no me puedo ir? La exit. Pero agarra un tronco, tío. Agarra una madera y te vas. Qué tonto eres. ¿Cómo vas a dar la vuelta? Todo para que te asustes todo el mundo, ¿verdad? La verdad es que sí, ya. No te voy a mentir. De momento esto no va a hacer nada. Cuando vienen los gemelos, cuando recién me comienzan a pasarme cosas, comienza a salir una película de cómo se originó Outlast. O bueno, lo que ellos creen cómo se originó. Lo que ellas creen cómo se originó. Pues aquí hay una puerta que creo que puedo abrir. Vale, genial. Perfectísimo. Bueno, pilladita ahí. Cierra esta cosilla. Bueno, acá tenemos una puerta. Creo que hay un susto que se va a guardar. No, aquí hay un susto. No me acuerdo en dónde. Pero documentos que nos viene bien para explicarle a todos cómo pasó. Seguimos subiendo. Subiendo. Vale, acá hay un susto. Espérate, que hago curjo para que haga susto. No hay susto. Acá hay susto, preparaos, Pues no hay susto, tío. Entonces, ¿dónde está el susto? ¿El susto o sustos que dan gustos? Vale, no hay nada de momento. No hay nada de momento. Como la puerta que se viene el susto que dice a tomar por saco. Pues yo soy persistente y voy a golpear la puerta. Pues no. Batería que nos viene bien, tío. Esa batería que encuentro. Súper bien, Vale, se acaba de ir una puerta más. Creo que tengo que entrar por esa puerta ahora. Acaba de abrir la puerta este cabezón. Muchísimas gracias, cabezón. Que me abriste la puerta, gracias. Se agradece bastante. No voy a ser muy testarudo y no voy a hacerte como me abriste la puerta de una manera tan genial. Genial. Seguimos avanzando. Vamos a sacar la cámara para ver cómo va todo esto. Que tengo que ir al baño, tío. Que corto el directo porque tengo que ir al baño. Nos movemos. Y ya tendríamos las cosas. ¡Jua! No te vayas a caer. Menos mal, hijo mío, menos mal. Bueno, has perdido la cabeza, de verdad. Llavecita. Vale, lo que tenemos que llevar. Ve la capilla. Bueno, seguir la capilla. Complicadete, Ahora me van a venir a seguir los gemelos. Y tengo que buscar la salida. La salida, tío. Creo que está acá. No entraron los gemelos todavía, ¿no? Los gemelos son estos dos grandazos que están afuera. Si te soy honesto, no me acuerdo cómo llegar a la capilla. Creo que llega por acá algo que me pueda ayudar. Bueno. Vale, Jan, acuérdate, por favor, Jan, haz memoria. Acuérdate cómo era esto. Me acuerdo que, mira, voy a caer abajo. Vale, voy a caer abajo y van a venir los dos tontos estos.
Pero después no me acuerdo por dónde tenía que salir. Creo que tenía que salir por la puerta grande esta. O esta está cerrada. Yo no lo sé, tío. O por ahí dice exit, por ahí esta puerta que dice allá. Exit, creo. De exilación. No puedo saltar. Bueno, tengo que regresar al camino, creo este que he hecho. Juro que no me acuerdo, tío. Te juro que no me acuerdo. Si no, no tendría problema. ¡Ey! Le cuesta entrar. ¡Ey! Mi personaje le cuesta. ¡Ey! Entra, por favor, cabezón. Vale, le cuesta muchísimo. Mi dedo es que no lo quiero presionar muy fuerte. Entonces, eventualmente me duele mucho el dedo. Vale, entonces por dónde mierda entré. Yo creo que entra por acá, ¿no? No puedo ver nada, tío. Bueno, cabezón, gracias por abrirme la puerta. Súper encantado, ¿eh? Subimos. No me acuerdo cómo era el camino. El laberinto. Se viene el laberinto. El laberinto y la llavecita. ¡Buah! No lo podemos haber hecho sin ti, colega. Muchas gracias, de hecho, ¿eh? Vamos a subir. Del tiro. Y acá es donde me voy a... Creo que voy a terminar. Estamos en Second Life. Bueno, parecía una manito, ¿eh? Acá lo voy a dejar de momento. Creo que no hicimos mucho tiempo. Pero hemos avanzado mucho. Ya que en un solo capítulo me lo termino. Entonces, quiero dejar que sean 2 capítulos más siquiera. Y no acabármelo del tirón. Así que, de paso es que no me acuerdo. Es lo otro es que no me acuerdo. Creo que tenía que entrar por acá. Pero nada, voy a ver cómo era. De verdad voy a jugar antes de comenzar. ¿Cómo ser un men que me está contando su vida? ¡Ey, tío! ¿Cómo vas? Hermano mío, es horrible. Es espantoso. Es horrible, es feísimo, ¿eh? Ah, tenemos que subir por acá, sí, me acuerdo. Me acuerdo de algo, ¿eh? Todo no, pero algo me acuerdo. Lo voy a dejar hasta acá. Porque la verdad no me acuerdo qué tenía que hacer o qué tenía que buscar. Voy a abrir esta rendija, creo que se puede abrir. Pues ya lo descubriremos, ¿eh? Pues no se puede abrir, ¿eh? Vale, así que muchas gracias. Si quieren más de Outlast, dejen su like acá abajo, se agradece muchísimo. Igual estoy subiendo en Twitch. No me acuerdo, no sé si lo haré. Muchas gracias con todo, bye. Soy Jan del pasado. O Jan del futuro. No, Jan del pasado. Bye bye. A ver si como. Ahora tengo el problema otro día, es que tengo que cortar el directo y no sé cómo. Bueno. Vale, no se quiere cortar, tío. No se quiere cortar. No quiere. Dice, no, yo no me corto. ¿Algún problema? Vale, chao, chao.